Debo de aclarar, que de pequeño le tenía cierto temor a los payasos. No era un temor tan fuerte, era un temor más infantil, como el que tienen muchos niños de corta edad. Me avergüenza decir, que, ya de adulto, retomé aquel miedo, pero creo que esta vez, aquel temor volvió, pero volvió con mucha más fuerza, y me aterra el pensar de que pueda hacerme daño, e incluso, lo que más me aterra, es, que aquel temor pueda asesinarme. Mi desdicha comenzó, luego de un día de trabajo intenso. Aquel día salí un poco tarde y bastante molesto, pues fue un muy mal día para mí. Caminaba por la calle sin ánimos de volver a mi departamento, ya que fue de aquellos momentos en los que no quieres llegar a casa a encerrarte, y solo quieres estar afuera para olvidarte de todo y despejar la mente un poco. Caminaba por la calle cuando vi un pequeño bar. Decidí entrar y tomar algo. Pedí un trago y me senté en la barra, me mantuve cabizbajo, sumergido en mis propios pensamientos y en parte, porque la apariencia de las personas presentes en aquel sitio me resultaban algo intimidante. Me quedé allí, mirando mi trago, mientras en mi cabeza un mar de pensamientos azotaban mi mente, me sumergí tanto en ellos que me olvidé de mi alrededor. Varios minutos estuve allí, sin moverme y solo mirando mi trago. Seguía en mi mente cuando sentí algo que me tocó, me levanté de mi silla de un salto, y salté hacia atrás tropezando a alguien, miré hacia atrás y vi que la persona que me había tocado y a la cual había tropezado, era un hombre robusto, bastante alto, y con una apariencia bastante inquietante. Se miraba la camisa la cual tenía mojada, y con un tono de voz bastante alto me gritó lo siguiente. ¿Eres estúpido, o qué? Discúlpeme, es que me tomó por sorpresa y me asusté. Dije yo un poco temeroso y con una voz bastante temblorosa. Estúpido, volvió a gritar el hombre mientras me tomaba por el cuello de mi camisa. Tranquilo, amigo, le repuse rápidamente, no es para tanto, le dije mientras me reía nerviosamente. ¿Y crees que estoy jugando contigo? Dijo mientras se acercaba a mi cara y me miraba con mucho enfado, luego me soltó y me golpeó fuertemente en el rostro. Caí al suelo, me sentía mareado, todo se tornaba borroso y mi visión se tornaba doble. Malherido y muy mareado sentía como me golpeaban en el suelo, golpes en mi cabeza, en los costados, en el estómago, en el rostro, en todas partes de mi cuerpo. En un momento pensé que se había cansado y que no me golpearía más, y aproveché para levantarme, pero inmediatamente me patearon para que no pudiese hacerlo. Miré a mi alrededor para encontrar algo con lo que defenderme. Miré una botella rota y la sujeté y esperé a que mi agresor me atacara de nuevo para yo devolver el ataque. Sentí una mano en mi hombro, e inmediatamente me volteé y ataqué, le di en el cuello y lo herí gravemente, me alejé un poco, pues nunca me imaginé hacer algo así, pero si no lo hacía, lo más seguro es que hubiese muerto. Mi mareo fue desapareciendo poco a poco y mi visión volvió a la normalidad. Ahora podía ver a mi agresor herido claramente, pero descubrí que no era el hombre que me había atacado. Un hombre muy anciano yacía frente a mí, con la herida botando sangre a chorros, sus manos sostenían la herida, y el anciano me veía con ojos de miedo y desespero. El susto fue más grande que mi razón, me quedé inmóvil mirándole mientras él me hablaba y me señalaba. El anciano poco a poco fue perdiendo la voz, se arrastraba hacia mí, dejando una línea de sangre por todo el suelo, llegó a mí, agonizando, me tomó por mi pantalón, yo aún seguía inmóvil, por más que quisiese huir sería incapaz de ello. Aquel hombre anciano sacó las últimas fuerzas que le quedaban y se logró poner de pie sujetándose de mis ropas. Yo solo quería ayudarte, me dijo en un tono de voz muy bajo y casi imperceptible. Luego cayó muerto sobre mi pecho. En ese momento reaccioné y tomé su cuerpo e intenté colocarlo en el suelo. Fue allí cuando el anciano me sujetó fuertemente por el brazo, levantó la cara, su rostro no mostraba ninguna expresión viva, pero aún así me habló, y con una voz muy gruesa y tenebrosa me dijo: no sabes lo que has hecho, recibirás mi pago por lo que me hiciste. Solté el cuerpo inmediatamente y salí corriendo de aquel sitio. En la mañana siguiente, adolorido y malherido me levanté de mi cama, me convencí a mí mismo que lo que hice la noche no fue culpa mía, solo fue en defensa, no tuve la culpa de que el anciano se acercara mientras me atacaban, y que me hablara después de muerto, supongo que eso no fue más que una ilusión por los golpes que recibí. Salí a la calle a buscar algo de comer, me sentía bastante estropeado pero aún así tenía hambre.
Caminé por la plaza, con una sudadera y la capucha puesta, pues, mi rostro estaba muy hinchado y no quería que me vieran así. Miré que en un banco de la plaza había un periódico, me acerqué y nadie estaba cerca así que lo tomé. Grave error para mí, en la primera plana estaba la foto del anciano, sonriendo y el encabezado decía, asesinan a payaso en un bar, al lado de la foto del anciano está otra foto de él mismo pero pintado de payaso, me quedé mirando la imagen y por un momento recordé a aquel anciano hablándome con esa terrorífica voz y dejé caer el periódico y comencé a correr a casa de nuevo. Había pasado ya una semana, volvía al trabajo, todas las noches recordaba el incidente de aquella noche, pero poco a poco bloqueaba ese pensamiento. Volvía a casa del trabajo pero esta vez tomé mi coche y si me fui directamente a casa, me fui por calles alternas para evitar el tráfico, calles desoladas pero me harían llegar más rápido, avenidas donde las casas parecían estar abandonadas. Vi un parque bastante viejo, vi la silueta de alguien y bajé la velocidad para preguntarle dónde estaba la calle que yo buscaba, me acerqué y me fijé de que no era una persona común, era un payaso y estaba sentado en un columpio mirándome fijamente con una sonrisa enorme, que parecía inhumana, anatómicamente imposible, sostenía un globo y sus enormes zapatos se arrastraban por el suelo mientras el payaso se columpiaba. Lo miré y aceleré inmediatamente, mirando por el retrovisor a ver si está alucinando, pero no era así. Allí estaba aún, y todavía me seguía mirando. Aceleré más, y de un momento a otro no sé cómo pero ya estaba enfrente de mi edificio, me bajé del auto rápidamente y me dirigí hacia la puerta, la intenté abrir pero me temblaban las manos y no entraban las llaves, volteé a ver si alguien estaba cerca y así calmarme, debajo de un poste de luz estaba el payaso, sonreía aún más y sostenía el mismo globo, el brillo que le daba la luz lo hacía verse más aterrador que la primera vez, me apresuré y abrí la puerta como pude. Me subí al ascensor y entré a mi departamento rápidamente, me quedé inmóvil por un momento, al estar dentro de mi apartamento fui y me miré por la ventana hacia la calle a ver si estaba aún aquel payaso. Para mi alivio allí no estaba, solo el poste de luz parpadeaba y toda la calle estaba completamente vacía. Me senté detrás de la ventana y respiré profundamente, luego me quedé sentado mirando el pasillo mientras respiraba para tranquilizarme. El pasillo estaba más oscuro de lo normal. El blanco de las paredes parecía un grisáceo muy oscuro, la puerta de mi habitación estaba abierta, pero no se podía ver el interior de mi cuarto, solo veía un denso color negro. Me froté en la cara, mi mente estaba cansada, solo pasaban por mi cabeza los rostros de aquel payaso anciano y el de aquel payaso que me miró en el parque. Continué mirando el pasillo cuando escuché una canción que provenía de mi habitación. Era una música parecida a la que suena en los circos. La aterradorada melodía sonaba cada vez más y más alto, cuando una pequeña silueta apareció enfrente mío. Un pequeño juguete de payaso de cuerda salió caminando de mi habitación. Se dirigía hacia mí. Lentamente se acercaba a aquel terrorífico juguete, mientras la música sonó más fuerte, pero a la vez más lento. El juguete llegó hacia mis pies, chocó en mi zapato y cayó al suelo. El pequeño payaso continuaba moviéndose en el suelo y continuaba emitiendo aquel sonido. Me puse de pie, y tomé aquel juguete y lo arrojé hacia la pared. El juguete se partió en cientos de pedazos, y se detuvo la horrible canción. Miraba los pedazos por todo el suelo cuando escuché una voz. Te encanta maltratar payasos, ¿verdad? Una voz muy desgastada, con un tono agudo y seco, una voz sonó detrás de mí. Miré hacia atrás y muy cerca mío estaba un arlequín, su traje estaba bastante dañado y triángulos negros y blancos los remendaban, su rostro estaba pintado de blanco, uno de sus ojos era completamente blanco y estaba maquillado de negro, el otro ojo, tenía una pupila negra y sin brillo, era cruzado de ceja a pómulo por una cicatriz negra. Su sombrero tenía cascabeles colgando, y también tenían el característico color rojo y negro de su traje, su sonrisa maquiavélica es lo más atemorizante de ese ser que me habló de nuevo y me dijo, no debes de hacerle daño a nadie, puede que te arrepientas después. Yo me eché hacia atrás y le pregunté, ¿quiénes son ustedes? ¿Y por qué me persiguen? El arlequín me miró, borró su sonrisa y se tomó el cuello y me preguntó, ¿acaso no te recuerdas? Vale, déjame refrescarte la memoria. Se quitó la mano del cuello y comenzó a salir mucha sangre de él, la sangre me manchó todo el rostro y me cayó en parte de mi ropa. El payaso me miraba y se reía mientras de su cuello salía todo el líquido rojo. Salí corriendo de mi habitación y me dirigí al ascensor.
Por el pasillo el arlequín se acercaba a mí mientras yo esperaba que la puerta se abriera. La puerta abrió y entré al ascensor y cerré la puerta rápidamente. El ascensor comenzó a bajar. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo, me miré en el espejo y noté que no tenía sangre en el rostro ni en la ropa. Me toqué la cara y no tenía nada, esperé a que el ascensor llegara al primer piso para salir de allí. Cuando se abrió la puerta allí estaba el anciano, parado y maquillado de payaso enfrente de la puerta. Retrocedí y rápidamente apreté los botones para ir a otro piso. Mientras la puerta se cerraba, el payaso solamente me miraba, moviendo la cabeza de un lado a otro. La puerta se cerró y me llevó a otro piso. En el siguiente se abrió, y allí estaba la luz apagada. Me quedé mirando la oscuridad deseando lo peor, pero no sucedió nada. La luz se encendió de repente, y apareció el payaso del parque con su globo en la mano. La luz se apagó de nuevo y la oscuridad lo volvió a ocultar. Apreté el botón y esperé a que el ascensor cerrara sus puertas. Antes de que las puertas se cerraran por completo, la luz se encendió y pude ver allí la silueta del payaso más cerca y riendo más horriblemente. El ascensor se detuvo en otro piso, todo el pasillo estaba completamente en negro, y no apareció ningún payaso. Me asomé y no había nada en el pasillo, solo oscuridad. Miré hacia la derecha y no vi nada, volví a la izquierda y allí estaba el maldito arlequín, mirándome de cerca y con esa maldita sonrisa. Me caí al suelo del susto. El arlequín se agachó y se acercó a mi rostro mientras me decía burlándose: ¿tienes miedo? Luego se comenzó a reír horriblemente. Yo me mantenía con los ojos cerrados y escuchaba su risa. Luego de unos segundos se detuvo la risa. Abrí mis ojos y ya no había nadie. Me levanté y caminé por el oscuro pasillo, puertas cerradas, nadie me abría ni atendía mi llamado. Caminé más por el pasillo mirando atrás a ver si mis perseguidores me seguían. Tenía terror de devolverme, pero no podía quedarme allí. Caminé de vuelta lentamente, solo las luces de los pequeños bombillos iluminaban el pasillo. Caminaba muy lentamente viendo de un lado a otro cuando se apagaron las luces repentinamente. Corrí de vuelta hacia el final del pasillo. Se encendieron las luces de nuevo y apareció el anciano al otro extremo del pasillo caminando hacia mí. Solamente el bombillo sobre él se encendió, e inmediatamente se apagó dejando el pasillo a oscuras de nuevo. De nuevo se encendió otro bombillo, pero esta vez uno más cercano a mí. Bajo él apareció esta vez el payaso del parque. Se apagó la luz por tercera vez, y se encendió de nuevo. Más cerca aún que el anterior payaso, estaba el arlequín, exactamente a 2 bombillos del que me iluminaba a mí. El arlequín me habló y me dijo: pobre chico, morirás hoy. Se rió y se apagaron las luces. Por alrededor de 10 segundos no se encendieron las luces de nuevo. Me dispuse a salir corriendo de allí, pero cuando lo iba a hacer se encendieron de nuevo. Un payaso que nunca había visto apareció. No tenía labios, solo se mostraban sus enormes colmillos, ojos completamente abiertos y llorando sangre me miraban fijamente. Su ropa estaba desgastada y desgarrada, era como un traje elegante pero muy dañado y viejo. Sus manos no están compuestas por dedos, eran enormes cuchillas filosas y llenas de sangre. El payaso se acercó, levantó las manos y me clavó las enormes garras en mi garganta. Luego de eso aparecieron los demás detrás de él mientras reían, y mientras me desangraba sentí como mi vida se iba, y lo último que vi fue el rostro de aquellos 4 payasos mirando y viéndome morir.